Hay historias que uno cuenta una sola vez, pero hay otras que siguen regresando. Esta noche te voy a contar 3 experiencias que todavía me cuesta explicar. La primera vez que escuché a un muerto pronunciar mi nombre, pensé que era el cansancio. La segunda vez, ya estaba detrás de mí. Trabajo como enfermero en un hospital público, turno nocturno, y después de aquella madrugada entendí algo que nunca enseñan en medicina. Algunos pacientes simplemente no aceptan morir. Eran las 3 de la mañana, la hora en la que los hospitales cambian. Durante el día hay voces, pasos, vida, pero de madrugada solo quedan sonidos pequeños, un monitor lejano, una puerta que cruje, el zumbido de las luces, y entre todos esos sonidos, el silencio, un silencio tan profundo que parece esconder algo. Esa noche me asignaron vigilar el piso Antigua, un ala que ya casi no se usa, pasillos más oscuros, habitaciones cerradas y una sensación constante de que alguien te observa, aunque estés completamente solo. Ahí estaba la habitación 317. 3 días antes, un hombre había muerto dentro. Nadie sabía mucho de él. No tenía visitas, no tenía documentos claros. Solo un ingreso de emergencia y un paro respiratorio horas después. Yo firmé su acta. Hora de muerte, las 3:17 am. Nunca olvidaré esa hora, porque desde entonces se repite. El cuerpo debía trasladarse a la morgue de inmediato, pero algo falló. Un papeleo perdido, un turno saturado, un error mínimo de esos que parecen insignificantes, y el cadáver se quedó ahí. Toda la noche, en mi turno nocturno, 3 días después, todo estaba en silencio, hasta que mi radio soltó estática. Un sonido áspero, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Luego, una voz débil, enfermero, sentí un escalofrío. Ese canal solo funciona desde habitaciones ocupadas. Miré el registro digital. La 317 estaba vacía. La voz volvió a sonar, más clara esta vez. Tengo frío, y todas las luces del pasillo parpadearon al mismo tiempo. No quería ir, pero el deber es una costumbre difícil de romper. Caminé hacia la 317. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo estuviera vacío por dentro. El aire cambió. Ya no olía a hospital. Olía a tierra húmeda, a sótano cerrado, a lluvia antigua. Desde dentro de la habitación se escuchaba un monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Un sonido vivo donde no debía haber vida. Empujé la puerta. La cama ya no estaba vacía. Había una figura cubierta con la sábana, totalmente inmóvil, pero el monitor marcaba pulso. Me acerqué, pensando en un error, en un paciente trasladado sin avisar. Entonces, la sábana se hundió, como si algo debajo tomara una respiración profunda, después de días sin hacerlo. Mi radio susurró, justo en mi oído: llegaste tarde. La temperatura cayó de golpe. Una mano salió de debajo de la tela, gris, rígida, con tierra entre los dedos. Intenté retroceder. No pude. Estaba paralizado. El monitor se aceleró. Bip, bip, bip. La mano se cerró sobre mi muñeca, fría como el mármol, pero fuerte, demasiado fuerte para alguien muerto. Entonces, la sábana cayó al suelo. Era él, el mismo cadáver, pero sus ojos estaban abiertos, negros, vacíos, sin reflejo humano. Sus labios se movieron apenas, secos y agrietados. No debiste firmar. Recordé el acta, mi firma, la hora exacta, las 3:17. De repente, el monitor marcó línea plana, un pitido largo y agudo. La mano soltó mi brazo. Silencio total. Cuando regresé con seguridad, la habitación estaba vacía, sin cuerpo, sin monitor,
sin rastro de nada. Dijeron que imaginé todo, que el cansancio y el estrés provocan alucinaciones. Quise creerlo, de verdad que quise, hasta la noche siguiente, exactamente a las 3:17 de la madrugada. Todas las luces del hospital se apagaron por un segundo y mi radio se encendió solo. La misma voz susurró: ahora te toca esperar. En la pantalla del sistema central apareció un nuevo registro. Paciente ingresado, mi nombre, habitación asignada 317. Renuncié al día siguiente. No volví nunca más a ese hospital, pero cada madrugada, exactamente a las 3:17, despierto sin poder moverme y escucho un monitor cardíaco muy cerca de mi oído. Pip, 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 como si alguien estuviera acostado a mi lado en la cama, esperando que firme algo más. Si te gustó la historia, suscríbete para más pesadillas de terror. El pueblo de mi abuela era uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Calles empedradas, casas de adobe con tejas rojas y un río que susurraba historias antiguas a quien quisiera escucharlas. Crecí con las leyendas que mi abuela me contaba al calor de la chimenea, pero ninguna me helaba la sangre como la de la Llorona. Para mí, era solo eso, una historia para asustar a los niños y evitar que saliéramos de noche. Jamás imaginé que esa historia se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Tenía 16 años y pasaba el verano allí, como de costumbre. Mis amigos y yo éramos intrépidos, siempre buscando aventuras. Una noche de luna llena, mientras estábamos sentados a la orilla del río, a alguien se le ocurrió la brillante idea: ¿por qué no vamos al viejo puente de los suspiros a medianoche? Era el lugar donde, según la leyenda, los lamentos de la Llorona se escuchaban más claros, más desgarradores. Todos sabíamos que era una tontería, una prueba de valentía adolescente. Aceptamos el reto entre risas nerviosas y promesas de no acobardarnos. A medida que se acercaba la hora, el aire se volvió pesado y frío. El sonido de los grillos parecía haberse apagado, reemplazado por un silencio antinatural. Caminamos por el sendero oscuro que llevaba al puente. Nuestras linternas apenas cortaban la densa oscuridad. El puente era una vieja estructura de madera que crujía con cada paso, guay debajo de él. El río fluía como un torrente de tinta negra. Nos paramos en el centro, bromeando para ocultar el miedo que empezaba a apoderarse de nosotros. Eran las 12 en punto, y entonces lo escuchamos. No fue un grito, no al principio, fue un sollozo suave, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pensamos que era el viento, o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero el sollozo se hizo más fuerte, más claro. Era el lamento de una mujer rota por el dolor, un sonido que te calaba hasta los huesos y te erizaba la piel. Mis amigos y yo nos miramos, con los ojos abiertos, como platos. Las bromas se detuvieron. El miedo era real, palpable. De repente, el llanto se convirtió en un grito agudo y desesperado. ¡Ay, mis hijos! La voz resonó bajo el puente, rebotando en el agua y llenando la noche. No era una voz humana, tenía un eco sobrenatural, una agonía que trascendía el tiempo. El pánico nos invadió. Empezamos a correr, a tropezar en la oscuridad, sin mirar atrás. Yo era el último de la fila. El grito parecía perseguirme, cada vez más cerca, como si la dueña de esa voz estuviera justo detrás de mí, a punto de alcanzarme con sus manos heladas. Cuando por fin llegamos a las primeras casas del pueblo, nos detuvimos, sin aliento, con el corazón martillándonos en el pecho. Miramos hacia atrás, hacia el río, pero solo había silencio, un silencio más aterrador que el propio grito. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos llantos, con las luces encendidas, esperando el amanecer. A la mañana siguiente, intentamos convencernos de que todo había sido una alucinación colectiva, producto del miedo y la sugestión.
pero sabíamos la verdad. Habíamos escuchado a La Llorona. Los años pasaron. Me mudé a la ciudad, fui a la universidad, formé una familia. El recuerdo de esa noche se fue desvaneciendo, convirtiéndose en una anécdota escalofriante que contaba en reuniones para impresionar a mis amigos. El pueblo de mi abuela se convirtió en un lugar de visitas esporádicas, pero el miedo, ese miedo primario que sentí en el puente, nunca me abandonó del todo. Se quedó latente, dormido en un rincón oscuro de mi mente. Hace un par de años, mi abuela falleció. Tuve que volver al pueblo para el funeral y para arreglar sus cosas. Fue un viaje melancólico, lleno de recuerdos agridulces. Una noche, incapaz de dormir, salí a caminar. La luna llena iluminaba las calles desiertas, y sin darme cuenta, mis pies me llevaron por el viejo sendero hacia el río. Era una especie de impulso masoquista, una necesidad de enfrentar el fantasma de mi adolescencia. Me detuve a una distancia prudente del puente de los suspiros. El lugar no había cambiado nada. El río seguía fluyendo con su murmullo oscuro. Estaba a punto de darme la vuelta y volver a casa cuando lo vi. No era un sonido esta vez, era una figura. Una mujer alta y delgada, de pie en la orilla opuesta del río. Llevaba un vestido blanco que ondeaba suavemente, aunque no había ni una pizca de viento. Su largo cabello negro le cubría el rostro. Mi corazón se detuvo. En el tiempo se congeló. Anne era ella. No podía ser nadie más. Anne estaba allí, inmóvil, como una estatua de dolor y desesperación. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Una parte de mí quería correr, pero otra, una curiosidad morbosa, me obligaba a quedarme. Quería ver su rostro. Anne necesitaba saber si era real. Lentamente, como si supiera que la estaba observando, levantó la cabeza. Su cabello se apartó y pude verla. Su cara era pálida, cadavérica. Pero lo peor eran sus ojos. No había hoyos, solo dos cuencas oscuras y vacías, abismos de pura tristeza, de los que parecían brotar lágrimas negras que surcaban sus mejillas. Y entonces su boca se abrió no para gritar, se abrió en un gesto de angustia silenciosa, una mueca de sufrimiento eterno, y de esa boca abierta, en lugar de un sonido, comenzó a emanar una neblina fría que se arrastró sobre la superficie del agua, directamente hacia mí. En el aire, a mi alrededor, se volvió gélido. Me costaba respirar. Sentí un frío que no era de este mundo, un frío que me quemaba la piel y se metía en mis huesos, amenazando con congelar mi alma. En ese momento, la vi levantar una mano huesuda y pálida, con dedos largos y delgados. Me señaló, Anne, y aunque no emitió ningún sonido, escuché su voz dentro de mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. No era un lamento por sus hijos, era una sola palabra, repetida una y otra vez. Tú. La palabra resonaba en mi cráneo, una acusación, una sentencia. ¿Por qué a mí? ¿Qué quería de mí? El pánico finalmente rompió mi parálisis. Me di la vuelta y corrí como nunca antes en mi vida, sin mirar atrás, con su voz resonando en mi mente. Llegué a la casa de mi abuela y cerré la puerta con todas mis fuerzas, temblando incontrolablemente. Me acurruqué en un rincón, esperando que la luz del sol me salvara de la oscuridad que había visto. No sé por qué me eligió a mí esa noche. Tal vez fue solo una coincidencia. Tal vez el dolor a veces es tan grande que necesita un testigo. O tal vez, y esto es lo que más me aterra, vio algo en mí, algo que la hizo recordarle a quien le arrebató a sus hijos. Nunca he vuelto a ese pueblo. Vendí la casa de mi abuela sin volver a poner un pie allí. A veces, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla de cierta manera, me parece escuchar un sollozo lejano y siento ese frío de nuevo, ese frío que congela el alma. Vivo con el miedo constante de que una noche, al mirar por la ventana, la vea de nuevo, de pie en la oscuridad, con su vestido blanco,
sus cuencas vacías y su dedo acusador apuntando directamente hacia mí. La Llorona es real y una vez que te ve, nunca te olvida. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla. Mi abuela murió un lunes y el martes por la noche me llamó por teléfono. No fue un error, no fue una broma, porque cuando contesté, escuché algo que todavía hoy no puedo explicar. Y desde esa noche, ya no duermo a oscuras. No por miedo a la oscuridad, sino por miedo a lo que puede quedarse conmigo cuando todo se queda en silencio. El velorio fue tranquilo, demasiado tranquilo. Mi abuela siempre decía que la muerte no daba miedo, que lo verdaderamente terrible era lo que se quedaba pendiente. Lo repetía como una advertencia, como si supiera que algún día yo tendría que entenderlo. Antes de cerrar el ataúd, me pidieron que me acercara. Le tomé la mano, fría, rígida, pero sentí algo extraño, como si aún estuviera ligeramente tibia, en la palma, un calor mínimo, débil, pero imposible, en un cuerpo sin vida. No dije nada, pensé que eran nervios. Ahora sé que no lo eran, porque en ese instante, sus dedos parecieron tensarse apenas, como si algo dentro de ella no quisiera dejarme ir. Esa noche me quedé solo en su casa, para cuidar sus cosas. La casa ya no se sentía igual. No era tristeza, era espera, como si las paredes supieran algo que yo todavía no. El reloj de la sala marcaba cada segundo con un golpe seco, tac, 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 un sonido demasiado fuerte para una casa vacía. A las 2:17 de la madrugada, mi celular vibró en la mesa. Número desconocido, lo ignoré. 30 segundos después, volvió a sonar esta vez. Mostraba un nombre guardado a mi abuela. Sentí que algo dentro de mí se caía al vacío. ¿Su teléfono estaba dentro del ataúd? Yo mismo lo vi cuando cerraron la tapa. Contesté, sin saber por qué. Tal vez por costumbre, tal vez por negación, o tal vez porque una parte de mí ya sabía que iba a pasar algo peor. Al principio, solo silencio, luego un sonido húmedo, como aire atravesando tierra mojada. Hice colgar, pero entonces escuché su voz, muy baja a muy lenta. ¿Ya llegaste? Era exactamente la frase que siempre decía cuando yo la visitaba. Se me heló la sangre, porque la voz no venía del teléfono, parecía estar detrás de mí. Giré. De golpe, no había nadie, pero el espejo del pasillo estaba empañado, y en el centro, alguien había escrito con un dedo mojado, abre. En ese momento el celular volvió a sonar. La pantalla cambió sola, llamada entrante antes de dentro de la casa. El aire se volvió pesado, denso, como si respirarlo costara más esfuerzo. Escuché pasos en el cuarto, donde guardamos sus cosas, lentos, arrastrados, irregulares, como si alguien olvidara cómo caminar. La puerta se abrió sola, y dentro de la oscuridad, algo blanco, no una mano. No exactamente. Era demasiado largo para ser una mano humana. El teléfono vibró otra vez. Contesté, temblando. Su voz sonaba distinta, más profunda, más llena de tierra. No me despedí. Algo cayó dentro del cuarto, un golpe húmedo. Miré al suelo y vi barro fresco, como de tumba abierta. Entonces entendí algo horrible en sí. Había barro aquí, algo había salido de allá. La voz susurró, voltea. No quería hacerlo, pero mi cuerpo se movió, solo, detrás de mí. Había una figura, la misma ropa del velorio, el mismo cabello, pero el rostro no estaba completo, como si la oscuridad se lo estuviera comiendo desde adentro. Y aún así, sonreían. No recuerdo cómo salí de esa casa, solo sé que corrí hasta que amaneció. Pensé que todo había terminado, me equivoqué. Durante semanas, no volvió a pasar nada. Hasta que una madrugada, exactamente a las 2:17, mi celular vibró otra vez. Esta vez no era una llamada. Era un mensaje de voz. Duraba 2 segundos. Solo decía, ya voy. Desde entonces, la casa donde vivo ahora
nunca está completamente en silencio. Nunca mes. Siempre hay algo, un crujido, un suspiro, un paso lejano, que se detiene cuando intento escucharlo mejor. Anoche, al revisar mi celular, vi una notificación nueva, un contacto agregado solo, sin número, sin foto. Solo un nombre en abuela, llegando. No he salido de mi cuarto desde entonces, porque hace unos minutos escuché la puerta principal abrirse lentamente, y pasos, arrastrándose, por el pasillo deteniéndose. Justo frente a mi puerta, a mi celular, acaba de vibrar. No quiero mirar la pantalla, pero sé lo que decía, porque antes de que aparezca, ya puedo escuchar su voz, del otro lado de la madera, susurrando muy despacio. Ahora sí, Abraham, sí, ¿te gustó mi historia? No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente pesadilla.